algunos títulos para los editoriales del día de hoy, se los voy a leer como para que más o menos ustedes tengan presente cuáles son los temas más importantes que hay en el ámbito nacional y también, por qué no, provincial. Tenemos tres títulos importantes que tienen que ver con la actualidad. El primero, la mecánica del miedo, ¿no? El segundo, el verdadero valor de la pobreza, que fue votado por el señor Merino. La implosión de la libertad avanza fue votado por el señor Rodríguez y por mí, y es el título de nuestro editorial. La implosión de la libertad avanza. Hace más o menos 15, 16 días les comentábamos de un video que nos había llegado directamente desde las Fuerzas del Cielo, que habían hecho un laburo importante para recabar información de los medios pequeños, medios de comunicación, que seguramente por poco flujo de datos oficiales, de información oficial por parte de la Casa Rosada o de el imperio gobernante, nos hacían llegar las Fuerzas del Cielo, que responden a Caputo, al Gordodán y demás, un video hecho con inteligencia artificial de Milei soñando con pesadillas con sus perros y que Martín Menem tenía relaciones con su hermana Karina. Sebastián Pareja tenía relaciones con su hermana Karina y él estaba asombrado y lo firmaban las Fuerzas del Cielo. Ayer dio declaraciones el presidente Milei y dijo: yo les ofrecí balas, pero eligieron el puterío, ¿no? En clara alusión a que prefieren rivalizar en redes sociales, tanto las Fuerzas del Cielo como los Menem. Menem, que fue descubierto usando una cuenta anónima para horadar un poco la capacidad de gestión de las Fuerzas del Cielo, la capacidad comunicacional de las Fuerzas del Cielo, y ayer se mostraron ya decididamente antagónicos. La Fuerza del Cielo ya rivalizando con Lilia Lemoine, que toma partido, y el presidente Javier Milei, que tomó partido por el lado de los Menem. Y esto es donde empieza una rivalidad que implosiona a la Libertad Avanza. Ya la Libertad Avanza había dañadose cuando diferenciaron a los iniciadores, Eugenio Casieles, Danan, El Presto, que fueron los iniciadores, ¿no? En aquel momento de la Libertad Avanza del Partido Libertario, del anarcocapitalismo, etcétera, 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 como los primeros replicadores de un Milei que era un columnista de televisión y estaba haciendo sus primeros pasos para ser diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de su negociación con Mauricio Macri, que había declarado que era un espacio fácil de infiltrar, fácilmente infiltrable, había dicho el expresidente Macri, empieza Patricia Bullrich a desmarcarse de los escándalos de Adorni, que según me dicen en estos últimos días, la mayoría de las ventilaciones de los filtrados habría caído por cuenta de la CIDE, vamos a decirlo así, se volvió a llamar la CIDE, de inteligencia, que está comandada por Santiago Caputo, a quien le sacaron los fondos hace unos días y le pusieron un controlador que responde a Pareja, que responde más bien a Karina Milei. Las Fuerzas del Cielo que no participaron en el armado político de la provincia de Buenos Aires, que fue el principal dolor de cabeza que les ocasionó, dejándolos de lado o por debajo de Sebastián Pareja, el ex kirchnerista, el ex peronista, que hizo el armado en aquel momento con Massa en sus inicios y luego en las últimas elecciones en provincia de Buenos Aires. De ahí donde inicia una debacle institucional, una debacle interna, que se transforma en una implosión. ¿Qué es la implosión? Es la explosión, pero para adentro, ¿no? Ahí es donde empieza el problema grave que tiene el gobierno nacional de cara a las próximas elecciones y a la gobernabilidad. Ojo con esto, porque vos te pones a pensar y decís, pero si tuvo un éxito ayer y antes de ayer en el ámbito legislativo, es verdad, pero por sus aliados. En la gobernabilidad interna fue echada Patricia Bullrich de las reuniones de gabinete por ser senadora, por supuesto, ya no ministra, y ya no puede participar de las reuniones de gabinete porque es el ámbito legislativo, en la mesa política sí. Santiago Caputo continúa en las reuniones de gabinete y en la mesa política, pero más bien como aquel que dice, si me tocas, hablo, que parece lo mismo que hiciese o hiciera Manuel Adorni, como que tuviese información sensible del triángulo de hierro, o por lo menos de la dualidad de hierro, ¿no? El bípedo Milei, ¿no? Tanto su hermana como él, y que no le pueden soltar la mano cuando todos los manuales de la política dicen que deberían pedirle la renuncia. Lo hizo Fernández con Ginés, lo hizo Alberto Rodríguez Sá con Espinosa en aquel momento, lo han hecho Poggi con Basla. Cuando las cosas no están claras,
tiene que dar el paso al costado la persona cuestionada o investigada. No es el caso de Adorni. Y seguramente en tu casa vos te preguntarás de qué están hablando, no me interesa, yo no llego a fin de mes, porque ayer salieron declaraciones de que los asalariados no llegan al 12. Lo habíamos adelantado una semana atrás, hoy está en todos los medios. Esta información nos llegó, los asalariados no llegan al 12 de cada mes, ni siquiera al 15, ni siquiera al 20. Y esta es una preocupación que es la que realmente le importa al ciudadano o la ciudadana de a pie. Aquel que no nos está viendo por YouTube porque no le alcanza para pagar los datos y nos está escuchando por la radio o ve algún recorte cuando tiene un Wi-Fi prestado. Porque ya no puede consumir lo que quiere porque no le alcanza. Porque quizás no llega a pagar la luz y llega de pedo a pagar el gas este mes. El que viene, quizás 100.000 personas de la provincia de San Luis les cueste un montón llegar a pagar un 30% más el gas natural licuado de su domicilio o el gas natural envasado de sus garrafas. La implosión de la libertad avanza, empieza a caracterizarse por el fuego interno, ¿no? El fuego amigo que le llaman en lenguaje bélico, ¿no? El friendly fire. Es ese que por matar a alguien tiene un daño colateral. Y ese daño colateral son los propios. Y ese daño colateral a veces está contemplado por los líderes bélicos, estoy hablando haciendo una analogía bélica, ¿no? Beligerante, una analogía de guerra, de warfare, como se le denomina. A veces está contemplado. Yo creo que un poco está contemplado y si tienen que morir que vengan, ¿no? Si tienen que morir que mueran, es parte del resultado negativo de esta negociación casi política, económica, que nos pone en un lugar de que yo prefiero perder una elección antes que entregar a una persona con una familia honesta. La implosión de la libertad avanza se verá en los próximos días en el ámbito gubernamental, luego de recibir los 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional, es decir, más deuda para pagar deuda, después del rollover del 103% de la deuda de los tenedores de bonos, después del buffer de YPF, que vos, según la demanda, es lo que te van a cobrar cuando vayas a cargar combustible. En la madrugada más barato, en autoservicio más barato, pero si hay mucha demanda en el día, te van a cobrar más caro, como pasa con Uber, Didi, estas cuestiones de aplicación. Con un ingreso de importaciones que creció un 21%, pero cayó en términos generales en la balanza comercial, principalmente por la falta de disponibilidad en el mercado interno para el consumo de productos, de servicios básicos, imagínate de productos de tecnología. En una realidad que tiene el vecino, la vecina de a pie, de no llegar a fin de mes, no llegar a mediados de mes, escuchen lo que estoy diciendo, en términos reales, similar a lo de los años 90. Es cierto que hay gente que aún le tiene confianza, es cierto, pero también es cierto que es, como se le dice en el lunfardo coloquialmente, jarabe de pico. En términos eleccionarios, la gente no es boba y el miedo no es sonso. A veces, aunque odies, vas a elegir al que odias para no estar peor. Después vendrán tiempos de correrlos para siempre y que no vuelvan nunca más. Hoy un panadero que hace su reparto sabe que vende mucho menos y que se consume mucho menos pan. Sabe que vende menos y que le sale más caro el combustible y que su reparto le cuesta más que rentabilice para las necesidades básicas de su familia, de su domicilio, de su economía doméstica. Y votará lo que le convenga, militará por su propia familia, por su propia economía doméstica, pero dirá que no vuelven más. Bienvenidos, bienvenidas, esto es En Son de Paz. Nos vamos a la tanda con la primera canción. Para no ser tan animales, les traigo una versión acústica, seleccionada, magnífica para que disfruten de Gustavo Cerati haciendo Canción Animal con La Sinfónica. Tanda y ya regresamos.